Aprendo en casa. ¡Callejero! Aquí vamos de nuevo. ¡Achá! ¡Ay, no! ¡Mi vida! Tranquilo, bebé. Estarás bien. Lluvia en pleno verano. Eso es casi tan absurdo como pasar un día libre en la escuela y yo odio lo absurdo. Con permiso. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí, ahora tenemos todo el helado para nosotros. ¡No! ¿Qué ha ocurrido las últimas veces que he estornudado? ¿Te salen mocos por la nariz? Además de eso, el clima ha cambiado. ¡Estornudos climáticos! El clima ha cambiado y ahora ya nos ponemos ropa más abrigadora para enfrentar el frío. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Mi nombre es Paola Moreno y es un gusto encontrarme en este espacio preparado especialmente para ti. Este programa está dirigido a las niñas y niños de primer y segundo grado de primaria. Sin embargo, puedes pasarle la voz a tus primos, hermanos o a cualquier familiar que viva contigo porque aprender juntos siempre es más divertido. Hoy vamos a imaginar que nos vamos de viaje a la sierra o región altoandina de nuestro Perú. Aterrizaremos nuestro avión y visitaremos los departamentos de Pasco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Puno, Arequipa y Moquegua. ¿Qué sucede en estos departamentos? Bueno, en abril, al finalizar la temporada de lluvias, en estas regiones ocurren las heladas. Este fenómeno meteorológico sucede cuando la temperatura del aire baja a 0 grados o valores menores. Por lo general, finalizan en septiembre, alcanzando su periodo más frío en los meses de junio y julio, es decir, en estos momentos. Hoy vamos a aprender qué son las heladas y cómo las familias del Perú enfrentan esta situación. En todo el Perú tenemos climas muy distintos dependiendo de la región. Tenemos 28 climas y 84 microclimas. ¿Saben por qué? Esto es porque tenemos una ubicación geográfica muy cerca al Ecuador. Además, por la presencia de la cordillera de los Andes y la corriente de Humboldt. En este mapa podemos observar los distintos climas y microclimas que van desde climas áridos y cálidos en la costa, templados, frígidos y polares en la sierra y cálidos y lluviosos en la selva. Pero, ¿por qué es tan importante saber sobre las heladas? ¿Qué sucede en las regiones altoandinas donde se producen? Vamos a verlo. Hola Paola, hola chicos y chicas de Aprendo en Casa. Soy Gabriela Rosas y trabajo en el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, más conocido como CENAM. Ustedes se preguntarán qué hace una meteoróloga. Bueno, nosotros nos encargamos de vigilar los diferentes fenómenos meteorológicos que ocurren en nuestro país, de manera que podamos advertir anticipadamente la ocurrencia de estos eventos y se puedan tomar algunas acciones que eviten que estos eventos nos impacten. También estudiamos los diferentes climas que ocurren en nuestro país, de manera que eso también nos ayuda a proporcionar mejor información para mejores decisiones. Hoy vamos a hablar sobre las heladas. Las heladas son un evento muy importante que ocurre en nuestro país, así que vamos a prestar mucha atención. ¿Podemos hacerlo? ¡Claro que sí! Veo que en el programa de hoy han estado repasando lo que significa este fenómeno meteorológico. Las heladas ocurren cuando la temperatura del aire empieza a disminuir significativamente hasta llegar a valores de 0 o por debajo de 0 grados. Esto es lo que denominamos una helada meteorológica. ¿Pero por qué le decimos fenómenos meteorológicos? Bueno, los fenómenos meteorológicos se denominan así porque ocurren de forma natural en nuestra atmósfera y dependiendo de su intensidad pueden ocasionar daño a la salud de las personas, los animales o las plantas, o nuestro entorno inclusive. Algunos ejemplos de estos fenómenos meteorológicos deben haber escuchado de ellos. Por ejemplo, las lluvias intensas, las nevadas, los friajes y las heladas. Ahora hablemos un poquito de dónde se dan las heladas. Las heladas suceden en las zonas altoandinas de nuestro país cuando los cielos están totalmente despejados en horas de la noche o la madrugada. ¿Pero cómo ocurre esto? Bueno, imaginémonos que las nubes son como una especie de cobertor, de frazadita para la superficie. En el día el sol irradia sus rayos solares y se calienta la superficie.
Pero cuando empieza a anochecer, la superficie de la Tierra empieza a perder calor. Y si encima no tenemos nubes, es decir, no hay la frazadita, la pérdida de calor es tan fuerte que la temperatura puede caer significativamente hasta, como decíamos, a cero o por debajo de cero, haciendo incluso que el agua o las plantas se congelen. Así de frías, así de estáticas. Pero ¿en qué época del año ocurren o empiezan a ocurrir estos eventos? Es usual que empiecen a ocurrir cuando termina el periodo de lluvias, es decir, cuando empieza la época seca, porque las nubes son cada vez más escasas y la sensación de frío empieza a ser mucho mayor. Es importante recordar que en muchas partes de nuestro país, sobre todo en la sierra sur de nuestro país, todos los años las heladas se producen, es decir, es parte del clima normal de esas regiones. ¿Cuándo sucede el peligro? Cuando esos descensos son muchísimo más fuertes de lo que usualmente pueden ser y ocasionan precisamente daños a la salud. Ojito con eso. ¿Recuerdan que mencionábamos que las heladas son un fenómeno meteorológico? Bueno, así es, son un fenómeno similar a los friajes. ¿Recuerdan que hablaron sobre los friajes? Bueno, los friajes son eventos también de disminución de la temperatura, pero hay una diferencia importante. Estas se dan en la selva de nuestro país, en el oriente peruano, y las temperaturas no necesariamente llegan a 0 grados. Es importante saber entonces la diferencia entre helada y friaje. Ambos generan también problemas a la salud de las personas, los animales y las plantas. Es importante cuidarnos y estar atentos a estos fenómenos. Las heladas se pueden producir más arriba de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. En nuestras zonas andinas, entonces, sentiremos que las noches son frías, pero cuando el cielo esté despejado, esa sensación será muchísimo mayor. A veces en las zonas altoandinas ocurren también las nevadas, que es otro fenómeno meteorológico. ¿Han visto alguna vez copos de nieve caer del cielo? Bueno, cuando esto sucede, si perdura por más de 2 días, puede ser peligroso, porque la nieve que cubre la superficie del suelo se puede mantener ahí, haciendo que los animalitos que se alimentan del pasto no tengan acceso a él, afectando a las llamas, las alpacas, los carneritos o los diferentes animalitos, pero sobre todo a los más pequeñitos. ¿Han podido aprender más sobre las heladas con la información que les he brindado hoy? Espero que sí. Conocer esta información es muy importante para estar mejor preparados. Muy bien, chicas y chicos, ahora ya sabemos que las heladas son fenómenos que se presentan en las regiones altoandinas en periodos de otoño e invierno. La temperatura desciende por debajo de los 0 grados y ocurre en zonas localizadas por encima de los 2.500 metros de altitud. La manifestación de las heladas ocurre por el ingreso de masas de aire seco a lugares con cielo despejado. Las familias que viven en estos lugares durante las heladas tienen una intensa sensación de frío durante la noche y la madrugada. Además, las localidades por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar contemplan una temperatura que puede descender hasta los 20 grados bajo cero. Para entender mejor esta situación, vamos a ver a 3 fenómenos muy importantes sobre el frío. ¿Recuerdan qué es el friaje? Veremos cómo se diferencia con las heladas y las nevadas, otro fenómeno que también ocurre en las regiones altas del Perú. Hola amigos, en este episodio de Aprende con el Tsunami hablaremos sobre los friajes. Un friaje es el transporte de una masa de aire fría y seca desde la Antártida hacia la selva peruana. Estos comprenden más de un fenómeno, como lo son las lluvias con tormentas eléctricas, las ráfagas de viento y, para finalizar, el descenso de la temperatura. Este se da por un incremento en los vientos del sur, los cuales favorecen la entrada de esta masa de aire fría desde tan al sur como es la Antártida hasta la selva peruana. Los friajes son más frecuentes en las estaciones de otoño e invierno. Estos solo se dan en la zona de selva, principalmente en la selva sur, en Puerto Maldonado, el departamento de Madre de Dios, en el cual la temperatura puede llegar a bajar hasta los 8 grados Celsius durante los primeros días del friaje. Cuidémonos de las heladas.
Todos los años, el frío extremo llega a varias zonas del Perú. Por eso, debemos informarnos, prepararnos y abrigarnos. ¿Qué ocurre durante la presencia de heladas en las zonas altas de nuestro país? En las zonas altas del Perú, durante época de lluvias, las nubes evitan que el suelo se enfríe rápidamente. Por lo tanto, el calor se mantiene durante la noche y el frío no es tan intenso. La sensación de calor se mantiene porque las nubes no lo dejan ir. Para que me entiendan, las nubes nos abrigan, como si fuera una manta, impidiendo que el calor del suelo, que se acumula durante el día, se escape. En cambio, cuando no tenemos el manto de nubes y el cielo está despejado, el calor se escapa hacia el espacio durante la noche y la temperatura baja mucho. Durante la temporada seca, entre abril y septiembre, las temperaturas nocturnas bajan por debajo de los 0 grados centígrados. A esa temperatura, el agua empieza a congelarse, las plantas y los animales jóvenes pueden morir, y las personas deben abrigarse bien para protegerse de los resfriados y la neumonía. También debemos estar preparados para las nevadas. ¿Y qué es eso? Las nevadas en el Perú se producen solo en las zonas más altas. En la época de heladas, tenemos temperaturas por debajo de 0 grados en las noches y solamente entre 12 o 15 grados por el día. La nieve cubre los pastos y los cultivos, interrumpe las carreteras. Cuando hay nevadas, hay que abrigarse y cuidarse más. Muy bien, ahora que ya sabemos qué son las heladas, vamos a ver cuáles son las medidas que toman las familias durante este fenómeno. Primero, es importante precisar que las heladas pueden provocar daños en la salud de las personas, pero también de los animales. Además, es perjudicial para las actividades como la agricultura. Para enfrentar este problema, muchas familias se organizan y toman acción. ¿Quieren saber cómo? En el siguiente bloque lo sabremos. Así que no se muevan, que volvemos en unos minutitos. Estamos viendo Aprendo en Casa, Primaria. Ya estamos de regreso. En el día de hoy estamos conversando muchísimo sobre las heladas y cómo las familias enfrentan este fenómeno. ¿Recuerdan la pregunta que hicimos hace unos minutos? ¿Cómo se organizan las familias para enfrentar el periodo de heladas? Vamos a conocer a nuestros amigos Marcos, Marta y Felipe. Ellos viven en una zona altoandina y realizan muchas medidas para enfrentar la época de heladas. ¿Qué les parece si prestamos atención a su experiencia y observamos cuáles son las acciones que realizan? Vamos a ver el siguiente video. Marcos, Marta, Felipe, ya entren, que está oscureciendo. Niños, pasen, que el cielo está despejado y en la noche tendremos heladas. Es verdad, vamos. ¿Por qué tu mamá dice que pasemos? Porque se hace de noche y hace más frío, sobre todo al amanecer. ¿Y por qué las heladas se sienten más en la noche? Porque la temperatura baja mucho más. Y eso pasa en todas las zonas de los Andes. Por eso debemos dormir bien tapados, ponernos chompas, medias, ponchos y tener muchas frazadas. Hemos tapado bien todo el techo y las paredes, para que el frío no entre por ningún hueco. Hemos cubierto el espacio donde duermen nuestros animales, pues ellos y sus crías pueden morirse de frío. ¿Y los abuelitos como yo? Nos abrigamos tanto como los niños para esta temporada de heladas. Y estando abrigado, no solo te proteges del frío, también de los cambios bruscos de las temperaturas, que pueden ocasionar una neumonía. ¿Entonces me puedo enfermar de neumonía? Sí, Felipe. Tienes que decirle a tus papás que te vacunen y te abriguen bien. Así como la familia de Marcos y Marta, muchas familias toman acción frente a las heladas. Este trabajo colaborativo es muy importante debido a que los miembros en la familia identifican y reflexionan sobre las dificultades de este fenómeno y toman medidas para enfrentarlo. Por ejemplo, las personas cubren su cabeza y rostro para evitar el ingreso del aire frío a los pulmones. ¿Recuerdas qué hizo la familia de Marcos y Marta en casa? Así es, el papá de Marcos y Marta utilizó una mezcla de cola con yeso para las paredes. De esta forma, logró tapar todos los huequitos por donde se colaba el frío durante la noche. ¿Qué otras acciones realizan las familias? ¿Cuáles son las recomendaciones para reforzar estas medidas? Vamos a escuchar. Hola de nuevo, chicos y chicas.
¿Qué tal todo lo que están aprendiendo hoy? ¿Están atentas y atentos? Espero que sí. Bueno, vamos a seguir hablando sobre las heladas que ocurren en nuestro país, cómo estas nos afectan y qué podemos hacer también para protegernos entre todos. Les cuento que en las zonas altoandinas las familias saben identificar cuando está iniciando el periodo de heladas. Entonces se preparan sus casas, reparando o acondicionando sus techos y paredes para evitar que el calor del hogar se escape durante las horas de más frío. También almacenan alimentos y sacan y usan ropa más gruesa y abrigadora, sobre todo para los más pequeñitos de la casa y para los abuelitos. Si tú que me estás viendo vives en una zona donde ocurren heladas, entonces tienes que abrigarte mucho. Es usual que se beba mucho mate caliente para mantenerse abrigado, pero es importante que las familias también lleven a los niños, a los más pequeñitos, a vacunarse contra enfermedades respiratorias, porque es sabido que estas son mucho más frecuentes en esta época del año, dando por ejemplo resfríos comunes, faringitis, otitis o incluso neumonías como casos más graves. Por eso, tú pequeñito que me escuchas, tienes que cuidarte mucho y cuidar también a tus abuelitos. Otro aspecto importante es nuestra alimentación. Alimentarse sanamente es clave, porque eso ayuda a nuestro cuerpo a estar mejor preparado para enfrentar una enfermedad o incluso evitarla. ¿Estás comiendo tus frutas y verduras? Espero que sí, porque de esa forma tu cuerpo estará mucho más saludable. Hay que protegernos. Las heladas pueden afectar también nuestras emociones. El intenso frío puede quitarnos las ganas o los ánimos de jugar o aprender. Además, pueden producir daños en los cultivos o en los animalitos o ganado del cual dependen muchas familias. Por ello, vamos a realizar nuestras medidas preventivas. No las olvidemos. Acondicionemos las viviendas para que estén mejor preparadas para enfrentar la temporada de bajas temperaturas. Mantengámonos informados con los pronósticos y avisos de la ocurrencia posible de estos eventos. Pongámosles cobertizos a los animalitos para protegerlos del frío o incluso vacunarlos. Realicemos actividades agrícolas usando cultivos más resistentes a las heladas o incluso aplicando algunas actividades agrícolas que permitan protegerla contra las heladas, como por ejemplo el riego. ¿Y nosotros podemos también protegernos contra las heladas, abrigándonos, alimentándonos bien y no exponiéndonos al frío. Mantengámonos en casa durante las heladas. Podemos hacerlo. Ustedes son parte importante del equipo familiar y pueden contribuir siguiendo las recomendaciones que les estoy mencionando, desde cuidarse a sí mismos, no desabrigándose y no exponiéndose al frío. A veces nos gusta quedarnos hasta tarde jugando al aire libre, pero a veces no nos damos cuenta que eso nos puede enfermar. Hay que comer y alimentarnos bien con la comida que nuestros padres nos brindan con mucho amor. También es importante la comunicación, expresar lo que sentimos justo en estos momentos cuando están ocurriendo las heladas, contarle a nuestros padres lo que sentimos es muy importante y nos ayuda a enfrentar mejor las heladas y ser más comunicativos con nuestra familia y nuestros amigos. Muchas familias han vivido y viven hace muchísimos años en las zonas altoandinas adaptándose a su clima. Sin embargo, es importante seguir estas recomendaciones porque va a ayudar a las familias a enfrentar de mejor manera estos eventos. Pero no todo con las heladas es malo. De hecho, algunas familias que se han adaptado preparan un alimento aprovechando los periodos de máximo frío, el chuño. El chuño es una papa deshidratada que es un alimento muy energético, rico en calcio y hierro. ¿Y cómo se produce? Pues se coloca y se deja la papa al sol y luego esta se mantiene a la intemperie en una noche con helada. De esa manera se puede conservar durante muchos meses. Hemos visto cómo las familias se adaptan y se preparan frente a las adversidades. Esto requiere mucha perseverancia y resiliencia. ¿Qué hacen ustedes con su familia para enfrentar las adversidades? ¿Sienten que estos consejos que hemos dado pueden ayudarlos como familia a enfrentar las dificultades? Espero que sí. Bueno, me despido por ahora. Espero verlos muy pronto. Cuídense mucho. Muchas gracias por estas geniales recomendaciones. Ahora sabemos cómo las familias se organizan y trabajan juntos para enfrentar un gran problema.
¿Conoces alguna persona que haya tomado acciones concretas frente a esta dificultad? Yo sí, conozco a la señora Áurea. Ella vive en una comunidad a 3.800 metros sobre el nivel del mar, una zona muy alta. Ella tomó acción frente a este problema y junto a su familia ayudaron a muchos miembros de su comunidad. ¿Quieren que les cuente esta historia? ¿Sí? Muy bien. Es una historia muy interesante y comienza cuando la señora Áurea se dio cuenta de los problemas que generan las heladas. Ella tiene muchas ovejitas y usualmente obtiene de ellas la lana para hacer unos hermosos chullos. ¿Han visto alguna vez un chullo? Abrigan muchísimo. Bueno, los hijos mayores de Áurea la ayudaban siempre a esquilar a las ovejitas. Además, la apoyaban con el lavado, el secado y el teñido de la lana. Un día, la señora Áurea se dio cuenta que solo tejía chullos para sus hijos por el frío terrible que surge en las noches durante las heladas. Ella los llamaba chullos especiales por lo perfecto que abrigaban durante el frío debido a que utilizaban la lana reforzada. Cada vez que sus hijos caminaban por la comunidad, todos notaban los hermosos y calientitos que se veían estos chullos, porque siempre preguntaban dónde los obtenían. Sus hijos, claro, respondían que su mamá, es decir, la señora Áurea, tejía estos chullos para ellos. El año pasado, la helada solo dejó 2 ovejitas de las 8 que la señora Áurea tenía. Esto fue un problema muy triste. Sin embargo, ella siguió tejiendo con la lana que quedaba y pensó que podría ser de mucha ayuda vender los chullos en el mercado para que todos pudiesen estar igual de abrigados que sus hijos. Resulta que estos chullos fueron muy exitosos. Las señoras de la comunidad y sus familias se organizaron para comenzar con la producción de los chullos especiales a favor de extender más su venta. De esta manera, más personas se abrigaron en la comunidad y generaron ingresos para las familias. ¡Qué gran historia! ¿Les gustó conocer a la señora Áurea? ¡Sí! Creo que con todo lo que hemos aprendido hoy, es momento de nuestro reto. Dentro de tu familia o comunidad, identifica a una persona que se haya organizado con otras personas para hacerle frente a una dificultad. Identifica también cuáles fueron las acciones que se realizaron en grupo y con ayuda de tu familia, anótalas en una hoja con toda la información que obtengas. De esta manera podrás compartir en familia cómo se toman acciones de manera colectiva para enfrentar las dificultades. Recuerda que el día de hoy hemos aprendido mucho sobre las heladas y cómo se organizan las familias para contrarrestar las dificultades. Ahora sabemos que tenemos muchas razones para cuidarnos y colaborar juntos en beneficio de todos. Hemos terminado por hoy, pero recuerda que en el próximo programa nos veremos de nuevo para seguir divirtiéndonos con nuevos descubrimientos aquí en Aprendo en Casa. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!